Hola, Guille, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Por lo visto, falta muchísima gente o tenemos un espacio muy grande, alguna de las dos. Vamos a dar tiempo, como es nuestra costumbre, con la sección de preguntas y respuestas. Así es que ya tienes la dinámica, la entiendes. Hay un micrófono en el auditorio para las preguntas que surjan acá y los que están en casa también pueden hacer sus preguntas a través del chat de YouTube. Entonces, ¿quién tiene la primera? Si no hay preguntas, nos vamos temprano entonces. Hay preguntas, sí. Ahí va una. Mica. Tengo una pregunta en Gálatas 1:17. Ajá. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces después viene el 17. No entiendo mucho eso de que no consulté enseguida con carne y sangre. ¿De Claro, qué si, fue? si ves la tónica de la carta, Pablo está defendiendo su ministerio como apóstol. Claramente, Jesucristo escogió 12 hombres. Uno de ellos se ahorcó y en Hechos 1, Pedro, junto con los otros 10, acuerdan, guiados por el Espíritu Santo, en seleccionar un 12º apóstol. Yo creo que es que el aire está muy duro. Normalmente lo ajustamos a esta hora para que él deje de hacer el ruido. Porque si no oyen, me avisan. O sea, tratemos de que la prioridad sea el estudio bíblico y no necesariamente otros detalles. Entonces, te decía, Mica, que sí está sonando muy duro, ¿no? Bueno. Se escoge un 12º apóstol y después de eso ya está completo el equipo apostólico. Y luego de repente aparece el apóstol Pablo diciendo que él es apóstol de Jesucristo. Vas a ver en todas las cartas que él escribe cómo él determina de primera entrada que él es apóstol de Jesucristo. De hecho, ahí mismo en Gálatas, en el versículo 1:1, dice Pablo, y hace una aclaración y dice, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, él deja claro quién es y cuál es su ministerio. Algo que podemos aprender del apóstol Pablo es que él creía lo que Dios decía de él, a pesar de que fuera recibido o no. De hecho, los Gálatas, él empieza en el versículo 6 diciéndoles, estoy maravillado, estoy asombrado de ver que tan pronto como os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, en el momento en que me retiré, ahora los veo a ustedes creyendo algo distinto. Y ellos empezaron a escuchar a falsos maestros que llegaban y enseñaban doctrinas influenciadas precisamente por el judaísmo. Es cierto, Cristo murió por nuestros pecados, pero debes guardar la ley, eso es lo que enseñaban. Entonces toda esta contienda se está dando y Pablo empieza a contar una especie de testimonio reducido para para prestar atención sobre su llamamiento. Y dice que el camino a Damasco es interceptado por el Señor. Ahí conoce al Señor. Y él se queda 3 años en las regiones de Siria. Y después de eso, por un muy breve espacio, él desciende a Jerusalén. Un espacio máximo 2 semanas estuvo ahí. Dice, donde no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Pedro y bueno, guiado por Bernabé, también conoció a Santiago. Después de esto pasaron 14 años donde estudió de primera mano con el Señor. La revelación completa se la dio Jesucristo. ¿Cómo? Pues no hay detalles realmente en la Biblia de cómo fue esto.
Pero Pablo fue escogido por Jesús y enseñado por Jesús como uno de los requisitos que tenían los apóstoles para ser apóstol. Él está defendiendo su apostolado. Y él dice, no solo eso, sino que yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en el judaísmo. Y un día el Señor me detuvo, me apartó, reveló a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Y después de eso, como les decía, pasaron 3 años, nació de nuevo, pasaron 3 años. Luego de eso, después de recorrer las regiones de Siria y de Cilicia, no era conocido por las personas de ahí, solamente se asombraban porque decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el Evangelio. Y dice, después de los 14 años que me dediqué a predicar y a discipularme directamente con Jesús, decidí ir a Jerusalén nuevamente. Y dice que allí él se sentó con los que tenían cierta reputación en el versículo 6, 2:6. Y estos de cierta reputación nada nuevo le añadieron. Nada nuevo me comunicaron. Es decir, yo de los apóstoles me senté a hablar verdad contra verdad. No me senté a discipularme con ninguno de ellos. Y dice en el 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Es decir, ellos reconocieron la gracia en Pablo y dijeron, es claro que el Señor te ha elegido como apóstol y te ha dado un ministerio entre los gentiles, como a Pedro le dio un ministerio entre los judíos. Básicamente dijeron, pues todos estamos sirviendo al Señor, tú vas a servirlo en el llamamiento que tienes y Pedro en el llamamiento que tiene hacia los judíos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, las columnas de la iglesia en ese momento, Jacobo, hermano de Jesús, que llega a ser una especie de liderazgo conjunto, junto con Cefas, que es Pedro, y Juan, y ellos reconocen la gracia que hay en Pablo. No lo mandan a callar, no lo detienen, no le corrigen lo que está enseñando. Pablo básicamente llega a decirles, mire, quiero tocar base con ustedes. Esto es lo que yo estoy enseñando. Y ellos más bien se asombran de la sabiduría que hay en Pablo y no pueden negar que es un apóstol de Jesucristo. Y dicen, bueno, en el 8 me devuelvo un poquito, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo Jesús que llamó a Pedro me llamó a mí. Y básicamente dice que ellos lo que hicieron fue darse la diestra en señal de compañerismo, como diciendo, estamos en el mismo llamamiento, que te vaya muy bien con tu llamado y que te vaya muy bien a ti con tu llamado, y cada quien se fue a lo suyo. No separados, de hecho dice la Biblia que en Hechos 15, Pablo regresa a Jerusalén y hay un concilio donde se escribe realmente la primera carta a las iglesias, una carta aclarando la necesidad de que ellos se mantuvieran básicamente viviendo por gracia y no por ley, en fin. O sea, Pablo de hecho recorre en el primer viaje misionero las regiones de Euroasia, estableciendo iglesias, pero a la vez hablando acerca de la necesidad que tenían los pobres en Jerusalén, y él va recogiendo una ofrenda para ser entregada a los pobres de Jerusalén, pobres entre los hermanos de Jerusalén, para sostener el ministerio de los apóstoles. Entonces él estaba en un sentido dentro de su llamamiento, pero no desligado. Y lo que está defendiendo es eso mismo ahí. Él está diciendo, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, yo no fui donde nadie que me discipulara. A mí me discipuló el Señor. Esa es la marca de un apóstol. Por eso hoy, en 2024, no hay apóstoles. A pesar de que haya gente que se llame el apóstol tal y tal de tal iglesia, eso es un ridículo, porque las condiciones de apóstol no las pueden cumplir. La primera es haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan, eso está en Hechos capítulo 1, hasta su resurrección y su ascensión, Hechos 1 también, perdón. Y haber sido enseñado directamente por Jesús. Por eso Pablo, digamos que entra dentro de la categoría. Pero todos los que fueron enseñados, ya no por Jesús, sino por alguno de los que Jesús enseñó, es decir, la segunda línea, ya ellos no pueden ser apóstoles. Ellos solamente eran pastores, maestros, discípulos de los apóstoles. ¿Ok? Ese es el punto. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Ven, Apo, please. Gracias.
Ok, estoy en Lucas capítulo 8, versículo 16. No entiendo muy bien cuando ya él le explica a los apóstoles, cuando habla de la parábola del sembrador. Cuando dice nadie que enciende una luz y la cubre en una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Ajá. Y después él cierra con dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Claro. Eso no. Esa parte. Ok. Prestad atención con respecto al corazón con el que escuchan la enseñanza. Si es un corazón sediento de que esa enseñanza se convierta en vida, el que tiene eso se le va a dar más. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, al que escucha con un corazón resbaladizo, un corazón cerrado a la verdad, un corazón lleno de incredulidad, desconfiado, aún lo que tiene en el sentido de lo que se le ha encomendado se le quitará. Es el mismo principio que gobierna en la parábola de los talentos. A uno se le dio 5, a otros 2 y a otro 1. El que tuvo 5 confió, vio las cosas no desde lo que podía hacer, sino desde lo que el Señor podía hacer a través de él. Y resulta que recogió 5 más. El que se le encomendó 2, lo mismo, exactamente igual, lo único que varía es la cantidad. Pero el que se le dio 1, a pesar de que tenía la menor responsabilidad de los 3, puesto que tenía menos para administrar, este no confió, este dudó. El Señor sabía que eras un hombre así y asá, y temí. El temor, dice la Biblia, que pone lazo en el creyente. Es como una especie de grillete en tu tobillo que no te permite extenderte hacia la gracia. Porque la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. O sea, es una invitación a confiar e ir sobre la base de lo que Él puede hacer. Pero si le pongo un negativo al inicio, como en las funciones matemáticas, entonces no temas sería teme, porque yo no estoy contigo. O sea, el negativo altera todos los signos de la función. Entonces, teme porque yo no estoy contigo. Entonces, cuando una persona está en temor es porque el gobierno de Dios en su corazón no está ocurriendo. Por eso en 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que el Padre se haya retirado de su corazón, pero básicamente el amor del Padre no lo está gobernando. Y que no quiso confiar, él no recogió nada extra, pero por lo menos no perdió. Y el Señor le dice, porque aún al que no tiene, se le quitará lo que tiene. A este se le quitó lo que se le encomendó y se le dio ¿a quién? Al que produjo más fruto. El que confió es un principio de fidelidad. El que es fiel en lo que se le confía, recibirá más. Si quieres ser un administrador de mayor cantidad, sé fiel en lo que tienes hoy, es el principio. Porque si no eres fiel, si no estás viendo lo espiritual detrás de la administración de lo que tienes, entonces lo que tienes se te quitará y se le dará a otro. Bien.